Familia, estamos súper contentos de poder predicar un mensaje de parte del corazón de Dios para todo el equipo de liderazgo, el equipo pastoral de la Iglesia de Jesucristo, de comunidad, de la iglesia que Dios nos ha confiado. Y primero que nada, queremos darle las gracias porque esta iglesia se construye por medio de voluntades, de voluntarios que deciden servir al Señor incondicionalmente, de gente que cree en Él, que cree en su reino, que cree en el poder de su espíritu y que cree en la transformación que ocurre a través de su palabra. Y gracias a todos. Ayer fueron 3 reuniones preciosas. Gracias a todos los que participaron en ellas. Y queremos también platicarles qué andamos haciendo para que oren por nosotros. Estuvimos predicando en Los Cabos, Baja California, para que oren por nosotros, reciban saludos de su familia en Los Cabos. Y el día de hoy estoy por acá, por Ciudad de México. Y el miércoles vamos a estar de regreso para predicar en la reunión que está padrísima entre semana de palabra y oración, ahí en nuestro campus del norte. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Pero antes, te quiero platicar que hemos estado hablando. Hemos estado hablando sobre el poder y la autoridad. Te recuerdo que hace unas semanas estos mensajes están seriados. Primero te hablé de poder y autoridad, te hablé de cómo se obtiene, cómo fluye a través de nosotros, cómo viene espiritualmente y cómo podemos accesar a esto de parte del Señor. Y después te hablé de la reconciliación, acerca de autoridad y poder fluye en nuestras vidas representados por medio de la reconciliación con Dios y reconciliación con los hombres. ¿Te acuerdas? La semana antepasada te prediqué de esto. Yo quiero darte la continuación de esos mensajes que he predicado y te quiero decir primero el por qué. Dios ha hablado en nuestras vidas de que va a haber mucha gente que se reconcilie con Él. Dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, pero los que perseveren. Entonces Dios nos ha llamado a perseverar, a permanecer y a persistir. La persistencia rompe la resistencia. Y Dios ha hablado al corazón de Osmara y a mi corazón sobre la importancia de no tener este corazón como el hermano del hijo pródigo. ¿Te acuerdas? Este muchacho dice, a ver, conmigo nunca has hecho una barbacoa. Y ahora resulta que viene mi hermano que andaba que tenía hambre y por poco come algo, robas de los cerdos. Y ahora resulta porque que llegas y le das casa, le das anillo, le das vestido y le das calzado nuevo y cuidar que nosotros no tengamos un corazón así, familia. No tenemos un corazón así y porque cientos de personas, el Señor ha hablado a mi corazón que cientos de personas van a volver a Cristo. Mucha gente se va a reconciliar con Dios, pero para que eso suceda también tiene que haber una reconciliación entre nosotros y alrededor de tus y mis amistades, tus y mis contactos. Tenemos que ser reconciliados, sean uno, dice, para que el mundo crea. Y bueno, quiero retomar esto, pero para esto vamos a leer la palabra del Señor. Acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer el versículos 16, 17, 18 y 9 y 20. Y dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque estamos conociendo a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. Fíjate, ya no conocemos a nadie según la carne. De modo que si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Puedes decir que está a tu lado, es tu ministerio y mi ministerio. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es un encargo que Dios nos dio, es una responsabilidad que Dios nos dio. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios.
qué palabra, qué mensaje, qué escritura. Y Pablo está sugiriendo este encargo, esta responsabilidad, este ministerio. Este mundo no se está perdiendo por el pecado, este mundo se está perdiendo por falta de reconciliadores, por falta de reconciliadores con Dios, reconciliadores, por falta de personas que tienen un corazón de reconciliación. La palabra reconciliación significa literalmente ponerse de acuerdo para estar en paz, ordenar las cosas para estar en paz. Dios, fíjate cómo Dios nos escogió primero, Dios nos amó primero, Dios nos buscó primero, Él nos anheló celosamente. Dios envió a Cristo para pagar la deuda que tú y yo teníamos. Él ya está en paz, pero para que exista paz necesita haber dos partes. Él ya está en paz, ahora nosotros tenemos que seguir y perseguir la paz en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Etimológicamente la palabra reconciliación quiere decir reunir, restablecer, recuperar. Para que exista la reconciliación necesita las dos partes estar en paz. La paz, más que una tranquilidad, entonces es una sanidad. De hecho, antes decían los abuelitos, recuerda cuando el hueso soldaba, te predicaba, usted decía, el hueso entró en paz porque soldó, se reunió, se restableció, se recuperó. Entonces yo quiero decirte que Dios ya ha dado el primer paso. Él ya nos ha perdonado. Dios nos buscó, nos amó y Él pagó la deuda que nosotros teníamos por medio de su Hijo Jesucristo, derramando toda su sangre para pagar esa deuda. Entonces tenemos que entender, Dios no está enojado con nosotros. Dios no está enojado contigo. Dios no te envió esa enfermedad. Dios no te está quitando ventas. Dios no te mantiene en pobreza. Al contrario, Dios está esperando que nuestro corazón reconecte con nuestro propósito, con el propósito que Él diseñó para nosotros y así poder ser bendecidos. El problema no está en Él. El problema es que nuestro corazón no ha estado en paz. Y esa deuda, ese problema que tenemos nosotros, aunque ya ha sido perdonada, hay un juicio que persigue. Nota que en ese juicio salimos culpables. En ese juicio salimos culpables y Dios envió a su Hijo a pagar esa culpa por nosotros. Entonces Jesucristo pagó la deuda que nosotros teníamos y ahora podemos estar en paz. Podemos estar en paz. Dice la palabra, ¿cómo puedes decir que amas a la gente a quien sí ves? ¿Cómo puedes decir ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a la gente a quien sí ves? Lo dije al revés, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a la gente a quien sí ves? Entonces el problema es que esta es una lucha en lo espiritual, que está causando falta de paz en nuestro corazón para poder vivir en el diseño original que Dios pensó para nosotros, sus hijos. Entonces Dios está esperando que nosotros vivamos, crezcamos y utilicemos ese poder y esa autoridad que Dios nos entregó, que Dios nos otorgó para cumplir el ministerio principal, que es el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de este ministerio de la reconciliación. Es esta pieza faltante, la reconciliación. La reconciliación en sí mismo, legalmente, es un mecanismo para resolución de conflictos, ¿verdad? Y el objetivo de la reconciliación entonces es estar en paz, es retomar la paz, reconstruir con paz. No puede haber un acuerdo entonces sin que las dos partes estén en paz. En el Salmo 34:14 dice que, lo puedes leer y lo puedes buscar, te lo voy a parafrasear. El Salmo 34:14 dice que tenemos que seguir, dice la otra versión, dice tenemos que perseguir la paz. La paz no llega sola, la paz se busca. Tenemos que ir
atrás de la paz, tenemos que buscar la paz, atesorar la paz. Escúchame bien, porque es importante entenderlo. El tiempo no sana las heridas, el tiempo no reconstruye, el tiempo no ablanda nada, el tiempo solo empeora las cosas. Tenemos que aprender a lidiar, tenemos que aprender a luchar, tenemos que aprender a perseguir la paz, paz para con Dios, paz para con las personas y paz en nosotros mismos. La palabra nos enseña de algunos tipos de reconciliaciones, y estoy buscando en la palabra hoy en la mañana. Dice que Él ha reconciliado el cielo con la tierra, ¿verdad que sí? Dice la palabra que se reconcilió el mundo con Dios. Dice la palabra que se reconcilió la creación y el creador, ¿verdad? Dice la palabra: y haré volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Es reconciliación familiar, reconciliación de padres a hijos y de hijos a padres, ojo, naturales y espirituales. Reconciliación familiar, reconciliación matrimonial, reconciliación entre hermanos, pero reconciliación con uno mismo. La cruz, dice la palabra que la cruz representa paz para con Dios y paz para con los hombres. Y nos enseña la palabra que los 10 grandes se resumen en 2, que en realidad son 3. Ama a Dios, ámate a ti mismo y ama a las personas. Entonces, paz para con Dios, paz para entre las personas, pero paz también con uno mismo. Necesitamos recuperar la paz con nosotros mismos. Y dice la palabra, para esto te quiero enseñar lo que dice la palabra en Génesis 1:1. Dice la palabra, en 2 Corintios leímos que el que esté en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice hay una versión que es The Kingdom, dice, de modo que si alguno ha conocido a Dios, es una nueva creación de Dios. Entonces esta parte es la misma que viene en Génesis 1:1, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La creación es la expresión del corazón del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios creó los cielos y la tierra son una expresión del corazón de Dios, ¿sí? Todo autosustentable, pero dependiendo de Él. Todo tiene una formación para sanarse, porque tenemos el ADN de Dios, es decir, que ya dentro de nosotros mismos hay células que pelean por nosotros mismos, que luchan por nosotros mismos y que nos sanan a nosotros mismos, porque estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces cada creación de Dios expresa el corazón y la esencia del Creador. Entonces quiere decir que todo lo que Dios hace es bueno. Puedes decir conmigo, todo lo que Dios hace es bueno. Es bueno en sobremanera, ¿verdad? Todo lo que Dios hace es bueno. Entonces Dios creó los cielos y la tierra y lo creó bueno, lo creó perfecto y lo creó bien hecho. Entonces entre el verso 1 y el verso 2, los teólogos, y yo también lo creo, que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, porque es el momento en el que Lucifer fue retirado, fue corrido del cielo y fue enviado al abismo, y en ese momento entonces todo se desordenó. Dios no hace nada desordenado, todo lo hace bien, todo lo hace perfecto. Dios no hace nada desordenado, nada vacío y nada en tinieblas. Entonces esta caída de Lucifer a la tierra, Satanás desordenó, o mejor dicho, podremos utilizar esta palabra perfectamente. Satanás deformó todo lo que Dios había formado. Porque todo lo que Dios toca lo forma, todo lo que el diablo toca lo deforma. Y entonces, fíjate, número 1, Dios crea los cielos y la tierra, perfecto y en buena manera, todo autosustentable y todo con su diseño perfecto, evidenciando su corazón y su esencia. Número 2, la tierra estaba ya en desordenada, vacía y en tinieblas. Entonces, donde el diablo tocó, hubo desorden, hubo vacío y hubo tinieblas. Pero en el versículo número 3 dice, y el Espíritu iba y venía, dice, y se declaró, sea la luz, o hágase la luz. Este viene del original Haya, que quiere decir que todo funcione para lo que fue diseñado. Está hablando de propósito. Ojo, no, cuando dice hágase la luz, no necesariamente, aunque viene implícito, pero no estaba hablando de la luz
solar, sino estaba hablando de la luz de Cristo que trayendo propósito o construyendo en todo lo que fue creado para lo que fue creado. Es decir, todo funciona. En el momento donde decía, hágase la luz, en ese momento no solamente hubo luz, aunque en el verso 4, hasta el verso 4 se separó la luz y las tinieblas. Entonces yo quiero proponerte, no sé tú qué piensas, pero quiero proponerte que en realidad no está hablando de la luz solar, sino está hablando del propósito de Dios. Entonces en ese momento, más que luz, comenzó a girar todo el sistema, comenzó a funcionar, comenzó a fluir el agua, comenzó a fluir todo, comenzó a ordenar. Entonces el momento de hágase la luz significa ordénese todo, reordénese todo, recupérese todo. Perdón, se me movió el micrófono. Sea la luz, funciona de acuerdo a tu propósito. Sea la luz, funciona de acuerdo a tu propósito. Dile al que está a tu lado, sea la luz de Dios en nuestras vidas, sea la luz de Dios en la iglesia, sea la luz de Dios en tu grupo, sea la luz de Dios en tu liderazgo, sea la luz de Dios en ese momento algo sucede, y eso que sucede es que funciona de acuerdo a propósito divino, ¿verdad? Entonces la luz es una metáfora en realidad de Dios que representa la verdad y la justicia. La luz salió de la boca de Dios para traer propósito a todo lo que el diablo le había quitado propósito. ¿Tiene sentido? Fíjate, para formar todo lo que el diablo había deformado y desordenado. Para ordenar todo lo que el diablo había desordenado o trastornado. Te lo diré de otra manera. La voz de Dios, la luz de Dios salió o fue para transformar todo lo inútil y deformado en la creación de Dios. Entonces Dios todo lo crea bien. Viene el diablo y lo deforma, lo destruye, lo desordena, y luego regresa Dios de nuevo a comenzar a ordenar por medio de su luz. Y fíjate cómo dice la palabra, sean luz. Dice, sean luz, tu luz no puede estar escondida, tu luz tiene que estar puesta en alto. Sea luz, ¿para qué? Para transformar. Entonces somos embajadores, y los embajadores del reino funcionan a través de la reconciliación, trayendo luz, trayendo orden, trayendo transformación. Por eso dice la palabra que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nunca encontraremos la plenitud hasta encontrar la conciliación con mi propósito. Nunca encontraremos la plenitud hasta encontrar la transformación de Dios en mi vida para caminar de acuerdo a su propósito perfecto. Te platico, mira, Dios agarró una serie de fichitas. Uno de ellos, te voy a hablar de 3 nada más ahora. Simón Pedro, llamado Simón, su nombre significa literal vela que lleva el viento. Y Dios, cuando ve a Simón, en realidad no ve a Simón, sino Dios declara por medio de su luz el orden en su propósito. Y le dice, tú eres Pedro, tú eres una roca firme. Lo que el diablo tocó lo trastornó. Lo que el diablo tocó lo desordenó y lo convirtió en una vela que mueve el viento. Y andaba el Simón ahí diciendo cosas y se desdecía. Pero dice, es que tú ya no eres Simón, ahora yo te digo que eres Pedro. Yo te digo que eres Pedro. Y entonces, ¿te acuerdas de Saulo? El Señor convierte a Saulo en Pablo. El Señor convierte a Jacob en Israel. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios toca, lo primero que hace es reconciliarlo con su propósito. Es por eso que la palabra dice, ama a Dios.
Dice, dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que no estamos pudiendo ser agentes de reconciliación porque no estamos reconciliados acá en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias. Hay juicio en nuestras vidas muchas veces. Hemos sido duros con nosotros mismos. Yo quiero decirte que las cosas viejas pasaron. Entonces el Señor dice, Pablo enseña a través de Pablo en 2 Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, créanme que las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Reconcíliate con lo que Dios ha planeado para ti, con tu propósito. La luz de Dios nos lleva a ver entonces nuestra vida como Dios la ve. Y solo así podremos entonces ver a la gente como Dios la ve. Y entonces yo puedo ver aquí, por ejemplo, a Romeo como Dios lo ve, puedo ver a Lino como Dios lo ve, puedo ver a Quique como Dios lo ve. Yo comienzo a ver a las personas, aunque veo cosas en ellos que no me gustan, yo los veo bajo la luz del Señor, lo veo bajo la expectativa del Señor, lo veo bajo el diseño perfecto del Señor. ¿Por qué? Porque todos tenemos áreas que no nos vamos a gustar. Pero entonces cuando yo comienzo a funcionar así, entonces el reino es establecido y comienza a fluir la bendición entre nosotros, con nosotros y a través de nosotros. A mí ha venido gente a decirme, no me gustas, no me gusta lo que haces, no me gusta cómo predicas, pero Dios me dijo que te lo diera y me bendice. ¿Puedes creer eso? ¿Cómo funciona eso cuando somos agentes de reconciliación? Dice la palabra, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Personas a quienes no les caes bien te van a bendecir. Dios los va a enviar a bendecirte, porque lo que das te das. Entonces hay una reconciliación, es una carretera de doble vía. Entrar en paz, funcionar a diseño perfecto y original de Dios, quiere decir, yo voy a dar aunque no reciba, sabiendo que Dios no se queda con nada. Y me pongo a pensar en esto, y es que oramos para que venga tu reino. Dice, recuerdas que he estado pinceleando mucho en Mateo 6 esta modelo de oración que Dios nos enseña, el Padre Nuestro. Y hay un momento donde dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es bendecirte tanto como bendice a tus enemigos. Así es, porque Dios es misericordioso para con todos. El reino, dice, no es comida ni bebida. Este es el reino. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Es el orden y diseño perfecto. Te recuerdo que estamos viendo orden y diseño perfecto. La reconciliación fluye a través de un orden y diseño perfecto, original. Dios reconcilió consigo mismo todas las cosas. Dios nos reconcilió con Él. Y Dios está esperando que nos reconciliemos entre nosotros y que reconciliemos a la gente con Él. Entonces, la palabra nos enseña que el reino no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo. Dilo conmigo, justicia, paz y gozo. La palabra justicia viene del original orden. Entonces podría traducir como el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es orden, paz y gozo. Y es el orden y diseño perfecto. Orden, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Y entonces esto es así. Primero tiene que ocurrir un orden de Dios en nuestra vida para que después podamos entrar en paz, en la paz de Dios, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en esa paz que el mundo no puede dar, en esa paz que cuentas de banco no dan, seguros no dan, en esa paz que solo Dios puede dar. Entonces es entrar en paz. Entonces primero es justicia o orden de Dios. Todo tiene que comenzar a ser ordenado en nuestra vida para que después exista la paz y termine en gozo. Ahora bien, paz no es tranquilidad. No es que tú tengas un acuerdo con tu esposa, está bien, tú sales el martes, yo te doy el chivo y vamos a hacer una tregua y después de esta fiesta que tenemos, discutir. No, eso no es paz. Paz no es ausencia de conflictos. Paz no es ausencia de problemas. Paz es Dios trayendo propósito en medio de los conflictos y los problemas. Paz no es ausencia de conflictos, sino paz es presencia de Dios.
Paz es propósito de Dios. Es entrar en paz con Dios, entrar en paz con la familia y entrar en paz con los amigos. Entrar en paz. Entonces, te recuerdo que el reino de los cielos no es comida, no es bebida. El reino de los cielos es orden, es paz y en gozo. Solamente vamos a poder disfrutar el gozo del Señor solo hasta que aprendamos a obtener la paz. Te recuerdo que la paz se busca. Entonces yo tengo que buscar la paz, pero yo no voy a poder encontrar la paz mientras yo no tenga ese orden en mi vida. Entonces, Dios quiere traer orden en mi vida para que ese orden yo voy a encontrar después la paz, y después de encontrar la paz voy a poder vivir en el gozo de Dios. El reino de los cielos es justicia, orden, justicia, paz y gozo. Entonces fíjate, cuando yo pienso en Abel, porque Abel, tengo que aterrizarlo. Yo veo muchos conflictos, que gente se enoja con otro y que me habló y que me dijo y que, a ver, necesitamos ser embajadores de paz, representar bien lo que hablamos. Y ojo, porque a lo mejor personas, me siento a veces mal porque a veces gente decir, está hablando esto por mí. Sí, lo estoy hablando por todos nosotros, sin duda. Somos una familia de Dios y este es tiempo de reconciliarnos. Este es tiempo de tener su esencia en la reconciliación, la importancia. Escúchame bien. Dios quiere que te reconcilies con tus papás. Dios quiere que tú te reconcilies con tus hermanos. Sí, tú. El que dijiste yo, tú. Dios quiere que te reconcilies con tu esposa. Reconcíliate. Urge vivir el poder del reino en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestro grupo. Más que la unción para predicar y cantar y profetizar. Dime cómo estás con tus hijos. Dime cómo estás con tus hermanos. Importante, porque si no estamos ejerciendo solamente un maquillaje de ministerio, pero la esencia de nosotros no está cumpliendo su diseño original. Entonces te propongo que a veces estamos dejando que el diablo trastorne áreas de nuestra vida que terminarán destruyendo toda nuestra vida al final. Yo no estoy juzgando a nadie, también es para mí. O sea, es decir, necesitamos aprender a reconciliarnos. Esta es una palabra de liderazgo pastoral. Dios está interesado en nosotros, familia. Dios, este 2024 quiere entregar en tus manos algo hermoso. Y no te quiero motivar, te estoy hablando la palabra de Dios. Dios tiene algo para ti. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Mira, hay que aterrizarlo. A Abel no lo mataron los principados y potestades demoníacas. A Abel lo mató su hermano en carne, quien le tuvo envidia. A José no lo vendió Satanás. A José lo vendieron sus hermanos. A David no lo menospreció el diablo. A David lo menospreciaron sus hermanos. A David lo menospreció su papá. No necesitamos entender que a veces nos quedamos acá en lo espiritual, pero no entendemos que cada uno de los conocimientos que tengamos en lo espiritual tiene que bajar de forma vivencial. De forma vivencial. Mientras veas a los demás como Dios los ve y busques la reconciliación, podrás vivir en el centro de toda la bendición que Dios ha planeado para ti. El reto, familia, es que cada uno de nosotros pueda comenzar a ver a los demás como Dios los ve. Y que me cambies el nombre de Josué, dime el reconciliador, puede ser. Que nos cambiemos el nombre todos y que nos veamos con los ojos que Dios nos ve. Hey, Dios te ve a ti como un siervo de Dios. Dios te ve a ti como una hija preciosa de Dios.
Dios te ve a ti con liderazgo, con potencial. Y tenemos que aprender a vernos con esos ojos. Y me impacta este momento donde el Señor habla con Caín y le dice a Caín: la sangre de tu hermano está pidiendo justicia. ¿Qué hiciste? Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Para que exista la reconciliación, no necesitamos la razón. Necesitamos el corazón de humildad de nuestro Señor. Quiero terminar con esto, y a veces no entendemos, y a lo mejor ya lo sabías, pero los niños, la palabra dice que tenemos que tener un corazón como los niños. Y ¿sabes? Los niños se pelean a golpes y se reconcilian fácilmente. Y no quiere decir que te pelees a golpes con nadie, pero esa capacidad de reconciliarnos. Yo le pido a todo el liderazgo de la iglesia que todos tengamos en nuestro corazón alguien en mente por el cual vamos a estar orando y nos vamos a reconciliar. Pero no solamente eso, sino vamos a invitar a familia también, con la que estamos bien, a que se reconcilien con Dios. Y vamos a buscar a personas que se han ido de la iglesia para que se reconcilien con la iglesia de Jesucristo. Y entonces los vamos a invitar a la iglesia el domingo y vamos a disfrutar de un tiempo precioso. Y le voy a pedir a Romeo que ahora venga y pase, si me ayuda la persona del piano a acompañar a Romeo, porque sí me gustaría que hiciéramos una oración para finalizar. Si le entregan de una vez el micrófono a Romeo, y que hiciéramos una oración buscando que esta atmósfera de reconciliación caiga y venga sobre comunidad, y queremos decirles que los amamos y que los extrañamos. Que Dios los bendiga. Vamos a fluir en reconciliación.